Muy bien, estamos en nuestra secuencia médica y vamos a hablar de cirugía plástica. Yo tengo una opinión bien clara sobre el tema de la cirugía plástica. Yo creo que es necesaria en determinados casos. Creo además que mucha gente la considera como una especie de escape para sentirse mejor consigo misma. Quizá la apariencia te da un buen punto de partida, digamos, para tener seguridad en ti mismo, pero no necesariamente resuelve el problema. Sin embargo, no soy de las personas que se opone a una decisión que se toma de manera razonable, razonada, reflexiva, porque se ha visto cada caso también de desesperación de mujeres y hombres, pero el caso específico de muchísimas mujeres a una edad determinada, que entran en una desesperación por verse mejor y finalmente quedan deformadas. Yo voy a entrevistar al cirujano plástico César Calderón y le voy a preguntar sobre esos temas específicos, porque a veces es el doctor mismo el que tiene que decirle: señora, esto ya no se puede, esto ya no es posible. ¿Que es importante la apariencia? Por supuesto que lo es, pero no solamente es importante la apariencia, es determinante, digamos, cómo se sienta uno mismo. Sé que tienen que hacer también el trabajo, a veces hasta de psicólogos, imagino. Doctor Calderón, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Mónica. A ver, ¿le ha pasado eso? Que hay, por ejemplo, señoras o personas que van y le dicen: quiero que me cambie usted la cara de esta manera, me haga este tipo de cirugía plástica, quiero parecerme a tal o determinada facción de alguien conocido o no, y finalmente es muy difícil para un médico señalarle que el camino no es el apropiado, ¿no? Por supuesto. Bueno, es bastante común que los pacientes vengan a exigir procedimientos quirúrgicos en afán de mejorar su aspecto estético, y obviamente que están fuera de su realidad. Entonces nosotros, como cirujanos plásticos, tenemos que ser bastante condescendientes con el paciente y decirles claramente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde también puede llegar la paciente. ¿Le ha tocado situaciones, por ejemplo, en las que le digo: sabe qué, no puedo hacer esta cirugía, no va, o sea, ya usted se ha sometido a demasiadas? O hay gente, por ejemplo, que viene, que ha tenido cirugías plásticas en lugares donde no corresponden, donde no han tenido los cuidados suficientes, y la verdad que arreglar una cirugía plástica mal hecha es prácticamente imposible o muy difícil. Claro, es un reto bastante difícil hacer un procedimiento quirúrgico para poder arreglar o reconstruir un problema previo. Pero nosotros, por regla general, cuando viene un paciente que ha tenido un problema estético con otro cirujano plástico que puede ser reconocido generalmente, yo generalmente lo regreso al mismo cirujano, sobre todo cuando me dicen el nombre del cirujano y veo que es una persona competente. Pero existen también situaciones en que son personas que no son cirujanos o están practicando la cirugía estética, sí, sin ser especialistas, chifero, ¿no? Y obviamente, definitivamente nosotros tenemos que hablar con el paciente para poder ver hasta dónde podemos llegar y darles claramente la información, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque de todas maneras nosotros como cirujanos plásticos también hacemos cirugía reconstructiva y podemos reconstruir a algunos pacientes, ¿no? Claro, ustedes en realidad siguen digamos, la carrera de medicina y luego hacen una especialización de cirugía plástica. Por supuesto. Que la hacen normalmente fuera del país, porque aquí hay especialización en cirugía plástica. Claro, por supuesto. Yo la hice la especialidad justamente acá por la Universidad Nacional de San Marcos. Ya. En el Hospital Amenara existe también en otros hospitales por otras universidades. Okay. ¿Y es competitivo con el resto del país? Por supuesto que es bastante competitivo con otros tipos de países, es bastante competitivo, sino que lo importante es que el cirujano haya seguido la formalidad del caso, de su especialización, para que pueda tener en claro frente a qué problema se va a enfrentar en el futuro, porque la cosa no es color de rosa. Si muy bien el cirujano plástico, claro, puede tener bastante clientela, tiene pacientes de estética, tiene pacientes de reconstructiva, pero también se enfrenta a grandes retos, como usted había dicho muy bien claramente. La psicología de parte del cirujano plástico es bastante importante, ¿no? Existen pacientes que van muy fuera de su realidad, nos exigen muchas cirugías. Y que es una válvula de escape básicamente para miles de problemas que puedan tener internamente, que la cirugía plástica no les va a resolver. Por supuesto, en más del 80% hay pacientes que generalmente quieren subir su autoestima debido a algún problema básicamente marital o un problema de relaciones o del trabajo, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Claro, pero ese punto de partida es equivocado. Por supuesto, claro. Nosotros de todas maneras conversamos con el paciente, algunas veces lo mandamos a psicología para que pueda complementar su manejo, de tal manera de que el paciente esté totalmente satisfecho y claramente qué es lo que necesita. Ahora, por otro
otro lado, el tema de cirugía plástica de reconstrucción. Eso sí, a mí me parece una tarea extraordinaria. Y usted mismo me hacía recordar, yo la verdad que no lo recordaba, nosotros presentamos un caso de una chica que había sido atacada por otras mujeres en una discoteca y que le habían, digamos, hecho un corte donde le atravesaban toda la cara. Esta chica estaba desesperada, es una chica joven, y ustedes tomaron el caso para reconstruirle el rostro. Eso, evidentemente, es una cosa que la va a ayudar a vivir o a reencontrarse con su propia vida, ¿no? Porque ha podido sentir que ya se le acababa, ¿no? Claro, por supuesto. El tema de cicatriz es un tema bastante común que tenemos en nuestra población, lamentablemente, debido a, también tenemos en nuestro país un alto consumo de alcohol y entre otras sustancias que predispone a las personas tanto a cometer algún delito como cortes a otras personas, claro, cualquier tipo de droga, ¿no? O independientemente ellos también pueden tener algún tipo de accidente. Entonces es común tener pacientes con cicatrices. Y esas cicatrices, digamos, ¿cómo se realiza una cirugía de esa naturaleza? Por ejemplo, piel de otro lado del cuerpo que se coloca en este caso el rostro, o tiene otra fórmula. Dependiendo. Hay pacientes, por ejemplo, que solamente tienen una cicatriz en la cara. La cara es el mejor sitio que pueda cicatrizar una intervención quirúrgica por arreglo de una cicatriz. ¿Y por qué es eso? La ventaja de la cara es que tiene muy poco movimiento y la piel de la cara también tiene la ventaja de ser delgada, cicatriza muy bien, ¿no? A diferencia del miembro inferior o miembro superior. Claro. Entonces nosotros hacemos reparaciones quirúrgicas cuando es necesario solamente de la cicatriz, hacemos técnicas especiales de tal manera que camuflemos la cicatriz. Hay técnicas para camuflar las cicatrices, por ejemplo en zonas donde coinciden una arruga. Yo de repente tengo una cicatriz que no coincide con una arruga, pero puedo convertirla y transformarla que justo para que la percepción, digamos, para que la percepción mental de la persona, tanto del mismo paciente como de otra persona, camufle la impresión cerebral. Que es muy, muy importante. Muy bien. Entonces estamos aquí en cabina con el cirujano plástico César Calderón de la clínica La Luz, y usted quiere preguntar sobre la cirugía estética. Es una práctica más común de lo que uno se imagina en nuestro país, pero yo lo que siempre recomiendo es primero pensarla bien, porque es una operación. Por supuesto. Que está bajo todos los riesgos de cualquier operación. Y alguna vez un poquito más. Y alguna vez un poquito más. Entonces hay que tener mayor cuidado. Es una decisión que uno toma sin necesariamente estar enfermo o estar sometido, digamos, a una emergencia. Y tercero, tiene que pensar en alguien que lo haga correctamente. Y por otro lado, evitar la adicción a una cirugía plástica, porque también tenemos ese problema en nuestro país. Si ustedes ven a veces las mismas caras, los mismos rostros en un montón de personas, es porque ya se han estirado demasiado, y llega un momento en que la gente ya no puede estirarse más, pues porque le deforma la cara. Claro, pierden incluso la identidad. Es bastante común, existe también la adicción quirúrgica por parte de pacientes. Es una patología que está dentro de lo ya establecido. Existe también el trastorno dismórfico corporal, caso Michael Jackson. A él lo operaban una y otra vez y no se sentía contento, buscaba incluso pequeñas deformidades y exigía a sus cirujanos. Terminó, ¿no? Y obviamente terminó prácticamente con una nariz amputada, entre otro tipo de personajes que se han sometido a muchas cirugías, ¿no? Ahora, bueno, en fin, la gente obviamente tiene el derecho a apelar a esto, y ¿en qué situación lo haría usted? Esa es la pregunta que le haría yo a los amigos de Capital. 212-5353 y la línea gratuita 0800-2482, porque además el tema del boom de la cirugía plástica en nuestro país data de ¿qué? De los últimos 20 años, ¿no? Sí, en los últimos 20 años ha aumentado considerablemente y probablemente con el tiempo aumente más. ¿Tienen estadísticas de cuántas, en porcentaje, digamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, o cada vez más hombres también? Aproximadamente por encima de 30.000 procedimientos al año. ¿Qué es lo que más se hace? ¿La nariz? Las dos cirugías más comúnmente realizadas en nuestro medio es la rinoplastía y la lipoescultura. En tercer lugar viene el aumento mamario y la cirugía de párpados. Ya, esos son, en esas prioridades están. Aló, buenas tardes. Hola. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. ¿Tu nombre, por favor? Amelia. Amelia, a ver, Amelia. Bueno, una consulta para el doctor. Quisiera saber el costo de una rinoplastía. Ok, a ver, en la clínica que él está, me imagino.
Bueno, le voy a dar el coste en términos generales porque, bueno, no soy el único cirujano que hace cirugías. Pero ¿en qué plásticas, promedios ¿no? está para los saber? rangos, los rangos son... están entre $1,000 y... Pero estamos hablando de médicos reales, ¿ah? Porque también te pueden ofrecer por 5 mangos y terminas con una nariz de elefante, pues, ¿no? Claro, en promedio están entre $1,000 y $3,500, más o menos, ¿no? Ya. O sea, no es una operación barata, es una operación cara. Relativamente cara. Ya. ¿Y a qué digamos, esta operación, qué cuidados debe tenerse? ¿O en qué circunstancia debe realizarse? Bueno, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente que va a someterse a cualquier tipo de cirugía estética, en primer lugar el paciente tiene que estar totalmente sano, ¿no? No debe tener ningún tipo de enfermedad, ni mucho menos enfermedad no controladas, de tal manera que pueda, y también estar mentalmente estable, ¿no? O competente para poder realizar. Pero tener además un problema real en su nariz. Y obviamente tiene que tener un problema real. En todo caso, nosotros como profesionales tenemos la libertad de poder decir no podemos hacerlo, y generalmente casi todos los pacientes que he tenido han aceptado mi opción, ¿no? De no realizarla cuando yo no he deseado, ¿no? Muy bien. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Tu nombre, por favor. Edgar. Edgar, te escuchamos. Sí, yo quería hacerle una consulta al señor. Por ejemplo, yo en mi rostro tengo muchas marcas del acné, ¿no? ¿Esta cirugía es riesgosa, es cómoda o más o menos cuánto costará? ¿O qué se puede hacer, digamos, para...? ¿O qué se puede hacer, no? Ya. Digamos. Ok, perfecto. Ahí ese es un tema que es muy... Es común, bastante común. Sí. Bueno, el tratamiento de las secuelas del acné, existen varios tipos de formas de tratamiento, eso depende de cada profesional qué herramientas tenga para utilizarla. Usted tiene hasta desde un peeling profundo, que es el peeling con fenol, la utilización que no es invasivo, que no son tratamientos invasivos. Claro, exactamente, claro. muchas gracias por la votación. Sí. Son tratamientos no invasivos. Obviamente el único inconveniente es que en algunos casos este tipo de tratamientos puede ausentar mucho tiempo en el trabajo, en sus labores a los pacientes, porque el peeling con fenol, la dermoabrasión, que es un limado de la piel, tiene mucho problema, toma demasiado tiempo de recuperación. Pero existe actualmente el tratamiento con láser CO2 fraccionado, que bueno, gracias a Dios en la clínica nosotros tenemos el tratamiento con ese tipo de... ¿Y los costos son muy altos o son como la rinoplastia más o menos? No son tan baratos, pero oscilan más o menos entre 2,000 soles por sesión, ¿no? Y obviamente la gran mayoría son 4 o 5 sesiones y se hace una sesión al mes, ¿no? Ok. Bueno, la respuesta es contundente. Entonces, ¿cuál es ¿dónde está la Clínica de la Luz? La Clínica de la Luz está en la Avenida Arequipa 1148. Y ahí todo tipo, digamos, de cirugía, no solamente estética, sino reconstructiva. Sí, es una clínica general que hace cirugía estética, cirugía reconstructiva, entre otras entidades especialidades que tiene como traumatología. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Calderón por estar con nosotros. Muy agradecido. Muy gentil. Y ya lo saben, es una cirugía plástica, es una cirugía como cualquier otra, tiene los riesgos y a veces un poquito mayores, así que tengan mucho cuidado cuando tomen la decisión de hacerlo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.